Estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 8 y 9 que hablaba de las trompetas, ya sabéis, las trompetas plateadas que anunciaban que Dios iba a hablar, Dios iba a revelar y Dios iba a traer gran calamidad sobre la tierra a causa del pecado de la humanidad, que consiste básicamente en no aceptar a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Vimos que los 4 primeros ángeles tocaban la trompeta y tenía que ver con la naturaleza. Se destruía 1/3 de las plantas, 1/3 de los animales, 1/3 del mar. Era 1/3. Pero después decía, ay de los moradores de la tierra. 3 veces menciona ay como diciendo lo que viene, lo que va a caer, lo que viene sobre la humanidad. ¿Por qué especifica el ángel estos 3 ay? Porque los primeros 4 sonidos de trompeta eran para la naturaleza, pero ahora viene directamente sobre el hombre. Y vimos que el ángel o la estrella, caía una estrella del cielo con la llave del abismo y salían de él. ¿Qué salían del abismo? Demonios. ¿Y cuál era el propósito de esos demonios? Hacer sufrir la humanidad. Y la humanidad querrá morir, pero no podrá. Muy bien. Entonces, vemos cómo son cosas muy lamentables. Entre otras cosas, ¿por qué Dios nos permitía que murieran? ¿Por qué era solamente para sufrir? ¿Cuál era el objetivo? Arrepentimiento. Pero lejos de eso, seguían en rebeldía contra Dios. Muy bien. Y después aparecieron nuevos ejércitos con los 4 ángeles que estaban atados en la ribera ¿de qué río? El Éufrates. Muy bien. Que es frontera, la frontera que Dios le dio a Israel estaba ahí. Pues estaban atados y fueron desatados para matar 1/3. Y vamos a entrar ahora en el capítulo 10. Dice el versículo 1. Vi a otro ángel fuerte. Este era otro tipo de ángel, muy poderoso, que descendía del cielo. Si descendía del cielo, ¿dónde se desarrolla este capítulo? En la tierra, ¿vale? Y dice que venía del cielo envuelto en una nube, con un arco iris que estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿No recuerda esta descripción a alguien? ¿A Jesús? En el Apocalipsis capítulo 1 aparece la descripción de Jesús como alguien con los pies, no era de fuego, era de bronce, con esa gloria que solo el Hijo de Dios tiene. Luego, ¿es este ángel Jesús? No. En el Nuevo Testamento Jesús nunca aparece reflejado como un ángel. En el Antiguo sí, pero en el Nuevo nunca. En el Antiguo venía como el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé. Aquí viene como Yeshua, el ungido, el Salvador. Estas características muestran la cercanía que tiene este ángel fuerte de la presencia de Dios y la autoridad que Dios le da para mostrar una gloria muy fuerte. Ya sabemos que el arco iris representa la misericordia de Dios, el pacto que Dios hizo con Noé. Su rostro era como el sol, que refleja la luz de Dios, y sus pies como columnas de fuego, estables y fuertes. Y tenía en su mano un pequeño rollo abierto. ¿Qué diferencia hay entre este rollo pequeño y el otro? Que el otro era grande, escrito por dentro y por fuera, y tenía 7 sellos. Es decir, que estaba velado. Nadie podía abrirlo. Nadie podía ni siquiera mirarlo. Era tal la majestad de ese rollo que nadie podía ni siquiera fijarse en él. Y Cristo lo abrió. Pero este rollo es pequeñito y estaba ya abierto. Y poniendo su pie, el ángel derecho, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó a gran voz. ¿Qué indica esto? Que este ángel tenía poder sobre la tierra. Como diciendo, tengo autoridad de parte de Dios para traer los juicios que vienen por delante. ¿Y qué es este rollo pequeño y qué tiene dentro? Bueno, pues vamos a ver cómo en el versículo 9 nos da una pista, ¿vale? No lo voy a explicar hasta que lleguemos ahí, pero tenía escrito algo y dice que clamó a gran voz, y estamos en el versículo 3, cómo ruge un león, esa fuerza que tiene, y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. Misteriosa frase. Acordaos que salía del trono de Dios.
relámpagos, truenos y voces. ¿Os acordáis? El trueno es una representación de la voz de Dios poderosa, el 7 la plenitud. Por lo tanto, cuando clama el ángel, Dios respalda con su voz poderosa, 7 truenos. Claro, suenan como trueno, pero es un mensaje inteligente, que tiene un propósito, declarar lo que viene a continuación. Cuando los 7 truenos hablaron, estaba Juan a punto de escribir, pero oyó una voz del cielo que decía: sella lo que hablaron los 7 truenos y no lo escriba. Es decir, sellar, ¿qué es? Resérvalo, guárdalo, no lo muestres. ¿Por qué? Pues no era el momento todavía de mostrar. El 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su diestra hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿Cuántos cielos hay? El primer cielo es la atmósfera, lo azul que vemos, ¿verdad? El segundo cielo es las estrellas, que es donde se supone que Satanás y sus huestes viven. Ellos viven en los lugares celestiales. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Luego ellos, simulando al tercer cielo de Dios, habitan en el segundo cielo, en los astros. ¿Cómo? Bueno, son espíritus, ¿no? Así que pueden tener su trono falso ahí. Y después está el tercer cielo, que es donde habita Dios, y ahí están los ángeles. ¿No habéis escuchado el versículo que dice: cuidado con hacer daño a alguno de estos mis pequeños, porque sus ángeles ven a Dios cada día cara a cara? Qué interesante. Los ángeles que nos protegen están subiendo, bajando y viendo a Dios cara a cara. Tremendo, ¿verdad? Así que este juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y la tierra y las cosas que en él están, y en el mar y las cosas que hay en él. Y aquí viene lo importante: juró que ya no habrá más dilación. ¿Qué es el juramento? El juramento es el aval. Cuando tú vas a pedir una hipoteca al banco, ¿cuál es tu aval? Te prometo que voy a pagar la deuda. ¿Qué dice el banco? ¿Tienes casa? ¿Tienes nómina? Eso es una especie de juramento, donde dice: si yo no respondo al pago, el banco tiene autoridad para recurrir a mis bienes. ¿Pero por qué dice el Señor que no juremos y el ángel jura? Porque nosotros no tenemos nada. No juréis por el cielo ni por la tierra, porque nada es vuestro, todo es de Dios. El ángel va en el nombre de Dios, él puede jurar, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que siempre digamos la verdad. No hace falta que digamos delante de Dios. Cuando apostillamos algo es porque no eres creíble, porque ya no tienes confianza, porque ya has mentido antes y te han pillado. Así que este ángel jura por el que vive, por Dios Todopoderoso, que es el que creó todas las cosas. Y dice: ya no habrá más dilación, es decir, la venida de Cristo, la destrucción total de la tierra ya no se va a alargar, ya está. Esto viene ahora, es inminente. Y dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ya sabéis que hemos visto 6 trompetas, 6 ángeles declarando, en el séptimo, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado, es decir, gastado, el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál era el misterio de Dios que estaba reservado desde antes de la fundación del mundo? La venida del Mesías en humildad, la muerte y resurrección y su segunda venida para reinar definitivamente en la tierra. Luego el misterio de Dios que estaba escondido y que ha sido revelado ahora es consumado, terminado, finiquitado, y ya Cristo vendrá y por fin reinará junto con su iglesia. Así que, gloria a Dios. Dice el 8, y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo. La voz de Dios. Unos dicen que es el Padre, otros que el Hijo, es indistinto, porque Dios, nuestro Señor, uno es.
¿verdad? Aunque son 3 personas con características distintas y manifestaciones distintas. Dice que esa voz del cielo le dijo: ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que estuvo en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Acordaros? Un rollo abierto pequeñito que tenía el ángel. Ahora dice: cógelo. Y fui yo, dijo Juan, hacia el ángel, diciéndole que me diera el pequeño rollo. Y el ángel me dice: toma y devóralo, cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el rollo pequeño de la mano del ángel y lo devoré. Y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargó el vientre. Esto ocurre también en Ezequiel. Al profeta Ezequiel tiene una visión y le dice lo mismo. ¿Qué está diciendo el Señor? La palabra de Dios, dice los salmos, es dulce como la miel. Pero cuando tú la declaras, ¿qué te produce? Gente que te rechaza, risas, malentendido, desprecio, indiferencia. ¿Por qué? Porque el mensaje no lo entiende. Entonces, la palabra va a endulzar nuestra boca cuando la comamos, pero cuando salga, cuando la digeramos, cuando queremos que dé fruto, nos va a traer amargor, sinsabores, sufrimiento, agotamiento, desprecio y en algunos casos la muerte. Por eso le amargaría, entre otras cosas, porque la palabra que dice el versículo 11 es interesante. Y me dicen: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. ¿Profetizar el qué? Las catástrofes que están ocurriendo y que van a ocurrir. Luego, al final, es como le pasó a Jeremías. ¿Qué le pasó? Que cada vez que hablaba era para acusar al rey, para acusar al pueblo de su degeneración y de su rebeldía. ¿Qué recibía Jeremías? Sufrimiento, prisiones, soledad, rechazo, le amargó. Así que, hermano, no es sorprendente que cuando hagamos las cosas bien suframos esos desaires. Lo que debe ser sorprendente es que la gente que nos rodee se codee con nosotros como un igual y nunca tengamos ningún tipo de discrepancia espiritual con ellos. Eso es lo peligroso, porque es señal que estamos mundanizados. Por eso, cuando todos hablen bien de ti, tienes que pensar ¿por qué? Puede ser porque des buen testimonio, pero también puede ser porque comparta los pecados, las carnalidades y la forma y estilo de vida de los que están a tu alrededor. Entonces, eres un colega maravilloso, pero un cristiano penoso. Por eso, mejor es ser un cristiano auténtico que dé gloria a Dios, y el cristiano debe ser íntegro. Perfecto, debiera de serlo, pero como no lo somos y fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón, en el nombre de Jesús. Muy bien, esto es un interludio, es un intermedio. ¿Qué es un intermedio? Un parón que va desde el 6º sello al 7º. ¿Por qué? Porque el 7º sello es la descripción de las 7 copas, que son el último tramo. Así que en esa mitad, en ese intermedio, es cuando el ángel fuerte aparece, desciende el del cielo, aparece este rollo, le encomienda a Dios a Juan que predique la palabra. Esto le trajo a muchos problemas, aunque ya era anciano, y al final acabó muriendo, ¿verdad? Y desarrolla una serie de acontecimientos que ocurren en este espacio de tiempo que no es de destrucción. Aquí se paran. Hay como una tregua. Vamos ahí al capítulo 11. Dice que le fue dada una caña semejante a una vara de medir. Todo se medía por varas, ¿verdad? O por codos. Un codo medía 45 centímetros. Así que cuando veáis en la Biblia 20 codos, multiplica 20 por 45 centímetros aproximadamente. Esta vara se cogía de los ríos. Era una vara tipo estándar y con ella se hacían las medidas. Y le dice que con esa vara o caña se levante y mida el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿El santuario qué se refería? Al templo de Dios. ¿Y qué es lo que había que medir del santuario? El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué Dios
le pide a Juan que mida. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo o diciendo exactamente? Es que delimite lo santo, lo que es de Dios. Lo santo es lo que es de Dios. ¿Por qué somos santos? ¿Porque somos muy buenos? Porque Cristo nos ha limpiado con su sangre y nos ha apartado, ¿para quién? Para Dios. Somos propiedad de Dios. Por eso somos santos, porque Dios lo que tiene en propiedad es santo. Y lo que ahora mismo está contaminado, Dios se lo ha dado al mundo temporalmente. Por eso al final, y ya me estoy haciendo spoiler, al final de Apocalipsis, el cielo y la tierra son destruidos. ¿Por qué? Porque ha sido contaminado con sangre derramada inocentemente. Por pecado, por demonios, por toda clase de barbaridades. Ya no podía ser más y el cielo y la tierra fueron destruidos, porque la tierra era la morada de los pecadores y el cielo la morada de los demonios que habitan en las regiones celestes. No podían seguir, así que tuvieron que ser destruidos y entonces Dios crea una nueva tierra y un nuevo cielo que no tiene nada que ver con esto. El santuario es el lugar de la morada de Dios y tenía que medir también o delimitar con la caña el altar. El altar había dos. Uno en el patio, que era donde se sacrificaban los animales. Se quemaban en ofrenda a Dios. Pero había otro altar pequeño, que estaba en el lugar santo. El altar de incienso. ¿Os acordáis que Dios puso mucho más incienso sobre el incienso que ya había en el altar, que eran las oraciones de los santos? Ese altar es del que dice, mídelo, apártalo. ¿Por qué el otro no? Porque Cristo ya murió, ya no hay sacrificio, ya no es necesario que se maten animales, ni que se quemen en sacrificio para perdón de los pecados. Eso está ya resuelto. Ahora, el altar de incienso, hermanos, es eterno. El orar a Dios lo haremos para siempre, en la tierra y en el cielo. Por eso es tan importante que midiera el templo, el lugar santo, el santísimo, el altar de Dios y a los que adoran en él. ¿Quiénes son? Probablemente sea el pueblo judío que está aguantando hasta el final porque va a sufrir horrores, pero un remanente del pueblo judío está adorando en el templo. Así que Dios lo aparta. Entended que estamos al final ya, al final de los 7 años que dura la gran tribulación. Y dice el versículo 2, pero el atrio, ¿sabéis qué significa atrio? Patio. Cuando veis la Biblia, atrio es el patio, es decir, la parte exterior. ¿Sabéis para qué se usaba esa parte? Para que los que no eran judíos pudieran alabar a Dios. Mi casa, casa de oración, será llamada. Pero vosotros lo habéis convertido ¿en qué? En una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque en ese patio que se suponía que era para que los gentiles oraran, hacían intercambio de animales, se vendían los animales para que sacrificaras en el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque no podías llevar tu animal. Ellos tenían sus animales para que tú los compraras. No, ese animal está defectuoso. Ese animal no agrada a Dios. Compra uno de los míos que es perfecto. Y aparte, si querías hacer una ofrenda de dinero, no valía tu moneda. Tenías que cambiarla a la moneda del templo. Y en el intercambio hacían usura. Te cobraban intereses. Entonces el Señor se enfadaba muchísimo de que se le impusiera al pueblo tal injusticia para obedecer a Dios. Tenías que pagar más. Dios nunca dijo que la moneda tenía que ser la del templo. Dijo que dieras tu ofrenda en lo que tuvieras y que llevaras tus animales, no que te lo proporcionara a otro y que tuvieras que pagar un precio desorbitado. Dice, el atrio del santuario, del templo de Dios, déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisarán la ciudad santa durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y ya aparece en escena por primera vez un personaje misterioso, terrible, embaucador y imitador, que se llama el Anticristo. Dice, no lo midas, es decir, no lo tengas en cuenta como sagrado, deséchalo porque ha sido pisoteado por los gentiles, por pueblo que no es mío, por gente que está ahí
y que ha usurpado el lugar. El anticristo en el templo de Dios reinará, se erigirá como Cristo y pedirá y demandará adoración. Por eso él lo hará desde el templo, pero desde el patio. Algo harán allí, algún tipo de edificio donde el anticristo gobernará a las naciones. Por eso dicen, no midas, esa parte no es mía, eso no es templo, eso es basura. Eso no forma parte de mi reino, forma parte del reino de las tinieblas, porque fue entregado a los gentiles y ellos pisarán la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. ¿Sabéis qué significa Jerusalén? Jeru, ciudad, y Salem, paz. Jerusalén es ciudad de paz. Y es la ciudad donde más guerra ha habido en la historia de la humanidad. ¿Por qué Dios dijo que se llamara Jerusalén? Porque será la ciudad de paz donde Cristo reinará. Por eso el anticristo quiere adelantarse, usurpar el trono al verdadero Mesías y reinar desde allí. Todo es usurpación, todo es imitar a él, pero como no puede ser él, ni Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta, que ya hablaremos en próximos capítulos, intentan simularlo e imitarlo. ¿Con qué propósito? Por vanidad y por engañar a la humanidad para que crean que ellos son los genuinos y no Jesús. Y 42 meses, 3 años y medio. Esto ocurrirá en la segunda parte de la gran tribulación, porque en la primera el anticristo firma un tratado de paz con los judíos, va de buena, tiene amistad, cercanía, permite que el templo se construya. ¿Para qué? Para que cuando se construya rompa el tratado, deje de hacer el sacrificio continuo y entonces se ponga allí y diga que Él es Dios, que Él es el Mesías. Y la gente lo va a creer, porque hará falsos prodigios. Dice en el 3, y aquí vienen cosas muy interesantes, muy bonitas. Y daré a mis 2 testigos, ya aparecen los 2 testigos, famosos. No sé si habéis escuchado hablar de ellos. Aparecen 2 testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Es decir, o de silicio que le llaman. Era una tela muy áspera de pelo de cabra. ¿Habéis alguna vez pasado la mano en una cabra? ¡Pincha! Pues esa piel la que se ponían cuando estaban de duelo, cuando estaban en proceso de arrepentimiento, porque ofendieron a Dios. Ellos decían, Señor, perdónanos, y nos se ponían esas telas en señal de sacrificio a Dios. Así que estos van a estar de duelo, de sacrificio. ¿Por qué? Porque está destruyéndose todo, ¿verdad? Dice el versículo 4, estos son 2 olivos. ¿Por qué les llama olivo? Y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué produce el olivo? Aceituna. Y cuando se exprime la aceituna, ¿qué produce? Y el aceite es el combustible para ponerlo ¿dónde? En el candelabro. ¿Y para qué sirve el candelabro con aceite? Para iluminar. Entonces, un progreso que está entre el olivo y el candelabro. Son dos símbolos complementarios. ¿Qué vienen a decir? Que ellos son luminares en la tierra. En un tiempo donde la oscuridad será absoluta, completa. No estará la iglesia. El Espíritu Santo que está en la iglesia no estará solamente en situaciones o en personas concretas. La tierra habrá un culto de adoración satánica sin precedente. En la tele, en todos lados, se creerá que el anticristo es el Mesías y su forma de adoración oscura será el ritual. No se podrá de ninguna manera mencionar a Cristo. El anticristo no sabemos cómo se va a llamar. Pero el nombre de Jesús estará prohibido de muerte. Si mencionas ese nombre serás muerto en el instante. Pues estos son los únicos que están de pie, como diciendo, somos visibles, nadie nos derriba, estamos enviados por el Señor, el dueño de toda la tierra. Dice el versículo 5, si alguno procura dañarlos, un fuego procedente de sus bocas que devora a sus enemigos sale. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Fuego. ¿Por qué es tan famoso el dragón? Porque echa fuego por la boca. ¿Y por qué el dragón echa fuego por la boca? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es el dragón?
el diablo. Y es una simulación burda de Dios. ¿Qué es ese fuego? ¿Queréis saber qué dice la Biblia que es el fuego? Vamos a irnos a Jeremías 5:14. Dice Yahvé Elohim: haré que mi palabra sea fuego en tu boca, que consumirá a ese pueblo como leña. Luego, el fuego no es literal, es un sinónimo. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba hablando con mucho poder sobre la destrucción de Jerusalén a causa del pecado del pueblo. Luego, mi palabra sea fuego que consuma el pecado, que traiga quebranto, que traiga la invasión de los extranjeros para humillar al pueblo de Israel. Y aquí está diciendo que estos dos echarán fuego por sus bocas. Está diciendo que la palabra de ellos serán como el fuego. Cuando digan, apártate de mí, el Espíritu Santo los echará. Cuando declaren muerte sobre alguien, morirán. Su palabra será como la de Dios. Tendrán un poder tremendo. Ahí hay otra historia. ¿Quiénes son estos dos testigos? Estos dos olivos, estos dos candelabros. Pues algunos dicen que es Moisés y Elías, que es lo más probable. ¿Por qué motivo? Pues porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Ambos se enfrentaron a sus reyes respectivos. Moisés ante el faraón y Elías ante Acab y Jezabel, que era una bruja, un demonio, ¿verdad? Y hacía que Acab llevara a todo el reino judío a la idolatría y al satanismo, prácticamente. Así que, ¿quién se aparece a Jesús en el monte de la transfiguración? Se aparecen ellos. Es más, ¿están en la tierra los cuerpos de Moisés y de Elías? No. Entonces, por todas estas cuestiones se cree que estos dos testigos, con ese poder que vienen a ser antorchas vivientes delante de tanta oscuridad, son Moisés y Elías. Son ellos en persona hablando con un poder. Y un poder que no es solamente de convicción, un poder de ejecución. De forma, como dice aquí, que devora a sus enemigos. Son inmortales, nadie los puede matar. Nadie puede hacerles daño. Si alguno procura dañarlos, mueren de la misma manera que pensaban matarlos a ellos. Es impresionante. Y dice el versículo 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no caiga agua ni lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Os suenan estas dos señales? ¿Quién mencionó la señal de cerrar el cielo para que no lloviera y orar para que volviera a llover? Elías. ¿Quién demandó que las aguas se convirtieran en sangre? Moisés. O sea que todo encaja de que estos son Moisés y Elías, al final de los tiempos. Interesante. Así que tienen autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque no hablan en su nombre, sino en el nombre de Dios. Porque ellos bajaron de parte de Dios a decirle a Jesús los detalles de su muerte. Le iban a decir al Hijo del Altísimo cómo iba a morir, porque él no podía saberlo todo, porque él había renunciado a sus poderes divinos temporalmente. Y fueron Moisés y Elías los representantes de Dios. No hubo ángeles, no hubo querubines. Fueron ellos a decirle al Mesías, al Creador de todas las cosas, esto y esto. Así que imaginaros la autoridad que tienen Moisés y Elías en el cielo. Dice en el versículo 7, cuando terminen su testimonio, es decir, cuando hayan acabado el tiempo de su predicación, porque van a ser muy notorios, no sé cómo se van a mover, probablemente están en Jerusalén y desde allí se harán su ministerio. Claro, si los 144.000 están prácticamente muertos ya, porque todos van a morir, como sabéis, mártires, ¿y cómo mueren? Decapitados. ¿Por qué mueren así los 144.000? Podrían haberle clavado una espada o un disparo en la cabeza. ¿Por qué decapitados? ¿Cómo murió Juan Bautista? Porque los 144.000 son los Juanes Bautistas del siglo XXI.
¿Por qué en vez de uno son 144.000? Porque en vez de 100 millones hay 8.000 millones en la tierra. Necesitan extenderse, necesitan ser muchos más. Y ambos vinieron previo a la venida del Mesías. Así que terminando los 7 años, morirán. ¿Y quién quedará? Los 2 testigos. Que terminarán la labor. ¿Con quién? Con el pueblo judío. Así que cuando estos 2 terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es la bestia? El anticristo. La Biblia habla, y lo veremos después, el dragón es Satanás. La bestia primera es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. ¿Vale? Entender. ¿Por qué le llama bestia? Porque la bestia es alguien feroz con un hambre insaciable. Y está diciendo, este personaje llamado anticristo, porque se opone a todo lo que sea Cristo, tendrá una ambición desmedida, insaciable, lo querrá todo y querrá que todo el mundo esté bajo sus pies. Y dice que sale del abismo. Claro, su cuerpo no puede salir, pero su espíritu sí. Ese ser, que es el anticristo, tiene que tener una legión de demonios o de ángeles caídos, porque el mismo Satanás lo instruye. O sea, va a ser un ser sin comparación. Nunca ha habido alguien como él. Por eso va a tener una elocuencia, una capacidad de expresar, de regalarte los oídos, de decirte lo que tú quieres escuchar de una manera sorprendente. Hará prodigios, o el falso profeta en su lugar, hará que la gente se quede, ¡wow! ¿Quién como la bestia? Dirán. ¿Quién como este? ¿Quién es Jesús? Nadie lo ha visto. Este lo tenemos aquí. Es el Mesías. Y dice que hará guerra contra los 2 que son inmortales e invencibles y los matará. ¿Por qué? Porque su trabajo terminó. Porque Dios determinó, ya han hecho su labor, que los maten. Es una forma de llevármelo. Podía haberlo arrebatado, pero decidió Jesús que fueran mártires. Y dice el versículo 8, y sus cadáveres, o sea, sus cuerpos muertos, yacerán en la plaza de la gran ciudad, en Jerusalén, ¿verdad? Que espiritualmente se llama, y aquí viene misterio, espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. ¿Quién es el Señor nuestro? Jesús. ¿Dónde fue crucificado? Jerusalén. ¿Y por qué le llama Sodoma y Egipto? Porque Jerusalén en aquel tiempo tendrá la degeneración de Sodoma y la arrogancia y la esclavitud de Egipto sobre el pueblo de Israel. Israel estará esclavizada por el anticristo. Y vendrá Jesús a redimirla y a rescatarla. Así que cuando veáis Sodoma y Egipto, está hablando características de estas ciudades, pero no es en ninguna de ellas, es Jerusalén. Y dice el versículo 9, y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones, fíjate que menciona 4 cosas. En otras ocasiones dice, y todo pueblo, etnia, lengua y nación. ¿Por qué 4 veces? Porque representa a la humanidad, a la tierra. Dice, los 4 puntos cardinales de la tierra había 4 ángeles. ¿Por qué? Porque afectan a la tierra. Todo lo que es con la tierra tiene mucho que ver con el 4. Ya sabéis que Dios habla a través de los números. Pretende darnos información. Es un código que viene de Dios y la Biblia está llena de ese código. Por eso hay que saber leer esos códigos que dicen algo. No es simplemente un número. Porque cada vez en la sociedad que estamos importa más la forma y menos el fondo. Pero a Dios lo que le importa es el fondo. Si Dios dice que esta persona se llame Abraham, es por lo que iba a hacer un padre de multitudes, no porque quedaba bonito. Así que, como vemos, estos 4 elementos, pueblos, tribus, lengua y naciones, representan a la humanidad. Contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio. Y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Para un judío, no hay cosa más humillante que alguien muera y lo dejen colgado. Es una irreverencia ante ese muerto terrible. Con el único que lo hicieron fueron con Judas, que ya sabéis que se ahorcó y pasaron los días, se corrompió y se reventó su cuerpo y cayó allí. Y por eso aquel campo donde estaba se llamó Aceldama, que significa campo de sangre.
y ya era un campo contaminado y nadie podía comprarlo para edificar. Eso ya nada más era un campo para enterrar gente. Así que estos dejaron que Moisés y Elías, muertos, estuvieran 3 días y medio ahí con su correspondiente descomposición. Y los que habitaban en la tierra, fijaros, el ambiente espiritual. Los que habitaban en la tierra se regocijaban. Por fin nos hemos quitado la única pega, el único obstáculo que teníamos para desarrollar nuestra forma de vida, para adorar a nuestro Dios que se llama Lucifer, para poder hacer las maldades, o mejor dicho, llevar nuestra forma de vivir sin que nadie nos censure, porque por eso era fuego lo que salía de la boca, porque denunciaban el pecado que allí se estaba desarrollando. Dice que se regocijaban sobre ello y lo celebraban. Se enviaban regalos unos a otros. Es decir, ya no tenemos nadie que nos esté incomodando. Tenemos libertad para hacer lo que queramos. Y os digo más, esto representaba para ellos una victoria sobre Dios. Los únicos dos que representan a Dios han muerto. La tierra es nuestra. Eso es lo que representa esto. Por eso se regocijaban tanto. Dios ha perdido. Hemos vencido. Hemos hecho que esta tierra sea nuestra. Cristo hizo una parábola sobre eso, ¿os acordáis? Preparó un lagar, un terreno, se lo arrendó a unos agricultores y se marchó lejos durante mucho tiempo. Cuando llegó el momento empezó a enviar mensajeros para que le dieran las rentas de ese terreno. Pero dice que algunos mataron, a otros apalearon, y después de mucho enviar mensajeros, dice que envió a su único hijo, pensando, si lo envío, a este respetarán, porque es el heredero. ¿Y sabes qué hicieron? Dijeron, matémosle, porque si muere, la heredad será nuestra. Estaba recreando Jesús con esa parábola lo que la humanidad y el diablo quieren y lo que aquí se culminará. Los dos únicos testigos de Dios hemos conseguido matarlo. La tierra es nuestra. Podemos vivir como nosotros queramos. Evidentemente es una descomposición y eso no iba a durar mucho si Dios los hubiera dejado. Seguimos en el 10. Ellos eran atormentados o estaban atormentados por estos, porque ellos atormentaron a los que habitaban sobre la tierra. Se refiere a los dos testigos, con la verdad y con los prodigios que hacían. El 11 dice, pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo los revive. Cuando ya estaban preparando la fiesta para decir, esto es nuestro, el Espíritu Santo entra procedente de Dios y se pusieron sobre sus pies. Imagínate la confusión mundial. Los dos testigos, los imparables, los que habían hecho milagros, los que habían cerrado el cielo para que no lloviera, trayendo todo tipo de desgracia, a los que conseguimos matar gracias a la bestia, al anticristo, ahora reviven. ¿Pero cómo es esto? Y dice que hubo un gran temor que cayó sobre quienes lo contemplaban. Y oyeron una gran voz procedente del cielo que les decía, subid acá. Era el Señor llevándose a Moisés y Elías consigo. Y subieron al cielo en la nube, igual que Cristo, ¿verdad? Y los contemplaron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y en el terremoto murieron 7.000 hombres. Probablemente estos 7.000 fueron los que más opusieron resistencia contra ellos dos, Moisés y Elías, porque todo su ministerio se desarrolla allí. Porque, hermanos, aunque Jerusalén pensemos que está en un lugar que no tiene nada, es la encrucijada entre 3 continentes y es el centro neurálgico donde Dios en el reino milenario va a reinar. Luego, tiene mucha importancia y por eso Satanás quiere que se construya el templo para que su hijo, el anticristo, reine desde ahí. Porque conoce los planes de Dios. Satanás no es tonto. Satanás tiene un conocimiento impresionante de la Escritura. Es sumamente inteligente. Comprende los misterios de Dios. Pero es insensato. No es sabio. Porque teniendo el conocimiento y la inteligencia, la usa para el mal. Para su beneficio. ¿Entendéis?
Pero él conoce la Escritura porque con ella tentó a Jesús en los 40 días del ayuno. Así que, cuidado, necesitamos discernimiento para distinguir entre la verdad de Dios y la mentira del diablo, que va a ir disfrazada de la verdad. La verdad va a ir por delante, pero debajo viene la mentira sumergida para confundirnos y destruirnos. Así que en aquella hora hubo un terremoto, murieron estos 7.000 hombres y se llenaron los demás de temor y dieron gloria a Dios. ¿Quién dio gloria a Dios? ¿Quedaba alguien que le diera gloria a Dios? ¿Qué pensáis? La iglesia había sido arrebatada, los gentiles habían sido muertos y en capítulo 7 de Apocalipsis está la multitud allí, los 144.000 ya han terminado su ministerio y están muertos, estamos al final de la tribulación. ¿Quiénes eran? El pueblo judío, que se arrepintió, que por fin comprendió que ellos hablaban del verdadero Mesías y que el anticristo era un impostor. Por fin se llenaron de temor de Dios, viendo cómo estos dos resucitaron. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? ¿Qué creyeron? ¿Quiénes? Sus discípulos. Entonces entendieron. La resurrección y glorificación de Cristo fue el que trajo sobre más de 500 esa comprensión. El resucitado de Moisés y Elías hará que el pueblo judío diga: ¿realmente esta era la verdad? ¿Realmente ellos vienen de Dios? ¿Realmente Dios se lo ha llevado? Y vino ese temor y el pueblo creyó. Así que terminamos con el versículo 14 que dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Ya sabéis, ay es un aviso de lo duro que viene sobre la humanidad. Y todavía no ha venido el tercer ay, que es el final del final. Y eso lo veremos ya, porque corresponde a la 7ª trompeta que describe las 7 copas de la ira de Dios. Amén.